Hola, bienvenidos a esta clase donde vamos a seguir hablando del Filum platelmintes, pero ya no de los cestodes, sino que ahora nos vamos a meter en el mundo de los trematodes. Los trematodes son agentes etiológicos de trematodiosis alimentaria, como una patología de alta prevalencia en el mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, que son parasitosis que se adquieren a partir de la ingesta de alimentos. Y los alimentos involucrados para las trematodiosis son carne de pescado, crustáceos, por supuesto la ingesta de alimentos crudos o muy poco cocidos, y verduras que tengan las larvas del parásito, que alberguen las larvas del parásito. Ahora cuando veamos el ciclo biológico lo vamos a comprender. Y bueno, causan enfermedades hepáticas y pulmonares muy graves. Hay distintos trematodes y también tienen distinta localización en el hospedador humano. Si nosotros vemos en este cuadro, a la izquierda figura, por ejemplo, los que se ubican en el lumen intestinal, ¿verdad? Bien, los que se ubican en el lumen intestinal, ahí tenemos a un trematode muy grande que se llama Phaseolosis buschi. Fíjense que el adulto puede medir hasta 75 centímetros. También tenemos otros más pequeños en el lumen intestinal, como Metagonimus, que figura acá. Este es mucho más pequeño, pero bueno, el hábitat es el lumen intestinal. Luego, como hábitat, algunos trematodes tienen pulmones. Acá está Paragonimus como representante de esa localización en el ser humano. También hay trematodes que pueden parasitar los conductos biliares. Ahí está Fasciola hepática y Fasciola gigántica. Fasciola hepática y Fasciola gigántica. Hay algunos más pequeños que también pueden estar en el hígado, como Pistorchis, Clonorchis. Y hay trematodes que parasitan los vasos sanguíneos, como cita acá, esquistosoma. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar en esta clase? Bueno, vamos a hablar de fasciola hepática, fundamentalmente. Vamos a hacer una pequeña distinción con gigántica, pero la que nos interesa es hepática. Y vamos a hablar de esquistosoma y en particular de esquistosoma manzoni. Se sabe actualmente que Opistorchis y Clonorchis han sido reconocidos como asociados altamente a la producción de cáncer en el hospedador. Eso todavía no ha sido documentado para fasciola, pero sí para estos dos trematodes. Bueno, en esta diapositiva está un poquito el resumen de lo que dijimos recién, que eran trematodiosis que se adquirían, o sea, alimentarias. Entonces está el tipo de enfermedad que produce cada género, el parásito que la produce, por el consumo de qué alimento se adquiere y quién es el hospedador definitivo. Nosotros, como les dije, dentro de estos trematodes vamos a hablar ahora principalmente de fasciolosis, que es y de fasciola hepática. Y fíjense que se adquiere por la ingesta de vegetales acuáticos, plantas que crecen a orillas del agua o en el agua. Bien, acá vemos la taxonomía. Dijimos que el filum seguía siendo platelmintes, que nos habíamos ido de la clase cestoda, ahora son trematodes, superclase trematoda. ¿Qué significa eso? Viene del griego trimatodis, que significa con aberturas o ventosas. Las trematodes tienen el cuerpo no segmentado. ¿Se acuerdan que en los cestodes estaban formados por unidades biológicas, que eran las proglótides, estaba todo segmentado el cuerpo? Acá no está segmentado. Suelen tener forma de hoja o son foliáceos. Están revestidos por un tegumento muy grueso, que también ahora vamos a ver fotografías, y pueden medir varios centímetros de longitud. Dentro de esta superclase trematoda, con esta definición, nos vamos a meter en la clase digenea. Digenea significa que tiene dos hospedadores, o sea que tiene ciclos indirectos. Pueden ser los representantes de esta clase, pueden ser monoicos, es decir, ser hermafroditas, o ser dioicos, es decir, tener sexos separados. Tienen dos ventosas. La familia Fasciolidae, el género Fasciola, y las especies son hepática y gigántica. Bueno, aquí vemos en tamaños relativos a las dos fasciolas. Por supuesto, gigántica es la superior.
Y donde existe solapamiento de ambas especies también hay formas intermedias, es decir, tamaños intermedios, como ocurre por ejemplo en algunas zonas de Asia y África. Ahora vamos a ver cuál es esa distribución geográfica. En este mapa vemos la distribución de Phaseola hepática y Phaseola gigántica. En América está Phaseola hepática. Fíjense que en otras partes del mundo hay zonas donde se solapan, gigántica y hepática, esas están pintadas de azul. Bueno, hepática está de rojo, con pintura, o sea, ilustrada con rojo, y Phaseola gigántica con verde. Ya habíamos dicho que había zonas de solapamiento y ahí también se pueden encontrar formas intermedias. En América está marcado acá, como pueden ver, con una estrella amarilla, el altiplano boliviano. ¿Por qué? Porque en el altiplano boliviano hay una alta endemicidad de fasciolosis. Altamente endémico, en la población aymara se da una prevalencia media en los jóvenes del 30% y muchos estudios señalan prevalencias de hasta el 100%, que 70-100%. O sea, tiene un problema muy serio. En Argentina, Fasciola está en casi todo el territorio, pero la prevalencia es más alta en las zonas más húmedas, más cálidas. Bueno, húmedas también, por supuesto necesita agua, pero eso lo vemos en un rato. O sea, más casos en las zonas más cálidas. Y asociadas Fasciola hepática al ganado, porque el ganado que come pasto, pasta, es el que está involucrado en la transmisión de la fasciolosis. En esta noticia epidemiológica dice que el altiplano es el lugar más endémico de fasciolosis, algo que les había contado en la diapositiva anterior. Y en esta nota destacan el problema cultural asociado, por supuesto, a la fasciolosis. Tiene abajo, acá dice, entre comillas, que rescaté algunas de las frases, pero la gran mayoría sigue defecando al aire libre. Es decir, la materia fecal al aire libre, en contacto con el agua, es la que permite, tanto la materia fecal humana como la de los animales en contacto con el agua, es la que permite que la transmisión siga ocurriendo. Novartis es una compañía farmacéutica que tiene como un convenio con la Organización Mundial de la Salud y entrega triclavendazol, que es el medicamento para estas poblaciones donde la fasciolosis es tan endémica, como un tratamiento masivo. Bueno, algo que es discutible, ¿no? Una estrategia que, bueno, baja la tasa de infección, pero no resuelve el problema. Estamos viendo fasciola hepática la forma adulta, a la izquierda un esquema, a la derecha una fotografía, y como dijimos, tiene forma de hoja, ¿no es cierto? Es bien foliácea. Yo voy a dejar la parte de la morfología, sus órganos y sistemas, lo van a ver en la parte práctica, así que no voy a recargar acá esto. Lo que sí quería contarles que tiene un tegumento muy muy especial, un tegumento con muchas ornamentaciones y espinas, que le es sumamente útil tanto para la absorción de nutrientes como para vivir en un ambiente absolutamente agresivo, porque recordemos que este parásito va a habitar los canalículos biliares y por lo tanto va a estar en contacto con la bilis. El hecho de tener ese tegumento muy especial hace que en ese ambiente tan agresivo Fasciola pueda sobrevivir. Bueno, y aquí les muestro a las fasciolas posando en distintos colores. Son fotografías electrónicas, pero lo que quiero mostrar acá es justamente cómo es ese tegumento. Además de llamarse fasciola, tiene otros nombres. La van a encontrar como duela, se le dice duela hepática, en algún texto lo van a leer. Hace referencia a las tablas encordadas, así como encorvadas, o sea, esas tablas curvas de los toneles. Bueno, eso se lo pusieron los franceses, de los toneles donde se almacenan las bebidas, el whisky, por ejemplo, o el vino. También se le dice distoma porque tiene dos bocas, y otro nombre, en cada región también suelen recibir nombres vernáculos. Esto lo vamos a ver en distintas parasitosis que ocurre. Por ejemplo, en México la conocen como cacahuete,
Cazaguate es Fasciola. Es bueno si uno viaja y está trabajando en otro lugar, familiarizarse con estos nombres, porque así uno aprende mucho más de lo autóctono, ¿no? En Chile le dicen pirihuín, en Argentina se conoce como saiguapé. En este esquema vemos el ciclo biológico de una forma más simple. ¿Qué estamos viendo ahí? Al adulto de Fasciola, ¿sí? Y animales pastando. Además se requiere de agua. ¿Qué es lo que pasa cuando los animales tienen en sus canalículos biliares? Nosotros también somos hospedadores definitivos y nos pasa lo mismo que a los animales. Si tenemos a Fasciola hepática, la forma adulta en los canalículos biliares, Fasciola hepática es hermafrodita. Una vez que está madura, que es el estado adulto, pone huevos. Esos huevos tienen que caer al agua, porque en el ciclo participan, además de los hospedadores vertebrados definitivos, participan caracoles como hospedadores intermediarios. Entonces tiene que caer, los huevos que pone Fasciola caen con la materia fecal al agua. De esos huevos nace un miracidio, que es un embrión con cilias, con mucho movimiento. Fíjense que acá está huevo, miracidio. Ese miracidio tiene que encontrar al caracol, a un caracol en particular que es el hospedador intermediario. Invade al caracol, nos vamos para acá ahora, en este esquema, invade al caracol para transformarse en esporoquiste. Lo que está acá abajo es lo que pasa en el caracol. Para transformarse en esporoquiste o esporocisto, es lo mismo. Este esporoquiste forma redias, después nos metemos en eso, forma redias y las redias dan cercarias. Estas cercarias, que tienen como, las cercarias que tienen como cabeza y cola, nadan y se enquistan en las plantas. Se enquistan como metacercarias, estas son plantas. De manera que cuando nosotros o los animales comemos vegetales que tienen estas metacercarias en sus hojas enquistadas, nos infectamos y se continúa el ciclo. Este es un ciclo nada más que en forma general para comprender las etapas y que no se nos complique tanto, porque los ciclos son complicados en los trematodes. Entonces tenemos, fíjense que los estados son adulto, huevo, miracidio, esporoquiste, redia, cercaria y metacercaria. Este es un video que pueden buscarlo en YouTube donde se ve cómo del huevo, ese huevo que aparece en la materia fecal de los animales parasitados, donde estamos incluidos nosotros, cae al agua, cómo ese miracidio eclosiona del huevo de Fasciola y va a buscar, una vez que eclosiona necesita encontrar un caracol porque si no se muere. Es muy ciliado y con un movimiento muy activo. Acá está eclosionando, está saliendo del huevo de Fasciola, que el huevo es operculado. ¿Se acuerdan que hicimos mención a este huevos operculados cuando hablamos de Diphyllobotrium latum, que de hecho se parece, vamos a volver a hacer referencia a eso. Con ese opérculo, que es como una tapita, en el huevo se levanta y nace el miracidio. Bueno, el ciclo biológico, altamente complejo, y vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Partamos de, como recién, de huevos que caen acá, de huevos que caen con la materia fecal de los animales o la nuestra. Esos huevos caen en el agua. O sea, se necesita que haya materia fecal en agua para que se encuentre con los caracoles. Dijimos recién que de estos huevos, que no son embrionados todavía, son huevos operculados, va a emerger un miracidio. Va a terminar de embrionar, o sea, termina de embrionar, estamos acá, y nace un miracidio, ¿sí? Ese miracidio era ciliado, es el primer estado larval, y necesita encontrar al caracol, al su hospedador intermediario. Y eso necesita hacerlo en menos de 24 horas porque si no muere. Con lo cual es realmente una carrera de vida. Así que en menos de 24 horas debe encontrar algún caracol. Los caracoles que participan son de la familia Limnaeidae, o sea, sí o sí tiene que ser, en general son del género Limnaeidae, Limnaea, el género Limnaea de la familia Limnaeidae.
tiene que encontrar al caracol e invadirlo. ¿Para qué? Para seguir su desarrollo larval. Esto que está marcado acá es todo lo que va, este cuadradito acá que está, es todo lo que va a pasar dentro del caracol, que lo que va a suceder es que ese miracidio que invadió va a conseguir su segundo estado larval, convirtiéndose en esporoquiste. El esporoquiste es como si fuese un saco de formas embrionarias que lo que produce es el otro estado que se llama revia, produce revias. Cada esporoquiste produce 5 a 8 revias. Y cada una de estas revias produce cercarias. De manera que se ha amplificado muchísimo el ciclo, o sea, se ha amplificado muchísimo la producción, ¿no es cierto? Partíamos de un huevo y estamos diciendo que se van a producir alrededor de 600 cercarias. Aquí el paso por el hospedador intermediario es un paso que le permite al parásito amplificar muchísimo su tasa de infección, ¿no es cierto? Su posibilidad de su progenie y por lo tanto su posibilidad de seguir en nuevos hospedadores. El segundo estado larval se considera al esporoquiste, ¿verdad? Se le dice esporoquiste primario porque puede haber más de una ronda de esporoquistes, pero no nos vamos a complicar. Supongamos el segundo estado larval es el esporoquiste. El tercer estado larval es la revia y luego el cuarto estadio son las cercarias. Las cercarias, como dijimos antes, fíjense que tienen una cabeza y una cola que les permite nadar. Eso lo utilizan para moverse. ¿Qué hacen ahora una vez que salen del caracol? Es decir, el caracol lo que hace es soltar cercarias, como vimos, casi 600 por cada revia que ha producido. Y lo que sucede ahí es que esas cercarias buscan enquistarse en plantas acuáticas. Es este paso que tenemos acá. Busca enquistarse en plantas acuáticas. Pierden la cola y se transforman en metacercarias, que es el quinto estadio. Esas metacercarias están enquistadas en las hojas, de manera que cuando nosotros o los animales comemos esas plantas, nos estamos comiendo el elemento infectante, que es esa metacercaria. ¿Qué es lo que ocurre cuando los animales o nosotros comemos esas metacercarias? Bueno, en el intestino, ya en el estómago comienza a digerirse la membrana quística que rodea a la metacercaria y en el intestino delgado se liberan los fasciolómulos, es decir, es como un embrión de la futura fasciola, para decirlo de alguna manera. Esos fasciolómulos que han emergido de la metacercaria, lo que hacen es atravesar la barrera intestinal dirigirse por el peritoneo hasta el hígado. Principalmente lo hacen de esa manera, es decir, van vía peritoneal hasta el hígado e invaden en la cápsula de Gleason para llegar de esa manera a los canalículos biliares. Ya podemos imaginar el daño que van produciendo en ese proceso. Están perforando la cápsula de Gleason y rompiendo tejido hepático para dirigirse finalmente a los canalículos biliares. Eso nos pasa a nosotros y a los animales. Una vez que están en los canalículos biliares, esos fasciolómulos maduran hasta que se forman las fasciolas adultas. Esas fasciolas que vimos recién, que eran lanceoladas, hermafroditas y que están en condiciones, una vez que han madurado, de poner huevos. ¿Qué pasa con esos huevos? Bueno, caen en la bilis. Por la misma circulación biliar llegan al intestino a través del colédoco y aparecen en la materia fecal. Cuando la materia fecal cae al agua, estamos otra vez en la misma situación y están los caracoles, el ciclo continúa. Se considera que una fasciola puede vivir aproximadamente unos 13 años, tiene un potencial biótico de no es muy alto, pero es suficiente para que este ciclo se dé, de unos 100 huevos por gramos de heces.
Bueno, estuvimos viendo recién en el ciclo biológico que la localización de la fasciola adulta son los canalículos biliares. Esa es la localización definitiva. Sin embargo, puede ocurrir la fasciolosis ectópica. No es lo más común, pero puede pasar. Es decir, que estos fasciolómulos vayan a pulmones, peritoneo, sistema nervioso, incluso ocular, placenta, útero. Estas migraciones suelen hacerlas por vía sanguínea. Y bueno, por supuesto, si hacen esto, no llegan a madurar sexualmente, es decir, se quedan formando granulomas de cuerpo extraño como fasciolómulos, es decir, no llegan a fasciolas adultas. En cuanto a la infección transplacentaria, fue comprobada en ovinos, bovinos y otros animales, pero hasta ahora no ha sido documentada en humanos. De todas maneras, es posible que ocurra, o sea, es como que biológicamente no habría recursos para pensar o fundamentos para pensar que no sería posible que pasara en humanos. Pero bueno, hasta la actualidad no ha sido documentada. ¿Cuál es la epidemiología de la fasciolosis? Bueno, los reservorios, es decir, se necesitan animales parasitados. Los animales cuando están parasitados y tienen en sus hígados a estas fasciolas, eliminan huevos por mucho, mucho tiempo, 2 a 3 años. La prevalencia en Argentina de animales se calcula que es el 1% en los animales de consumo en áreas no endémicas y más alto en la precordillera patagónica, casi del 15%. ¿Cuál es la fuente de infección para los animales? Bueno, ya lo vimos. Pastos, verduras contaminadas, agua estancada, es decir, se necesita un área rural, animales parasitados, cuerpos de agua, donde estén los caracoles. Parece que todo esto no pudiera ocurrir, sin embargo, sucede. Es decir, si uno piensa en el ciclo biológico y la cantidad de eventos que tienen que suceder, daría la impresión de que no va a ocurrir. Sin embargo, la prevalencia es importante. ¿Cuáles son las plantas más involucradas o que se consideran más involucradas? Bueno, el berro, por ejemplo, el rábano, la lechuga silvestre, las espinacas, los jugos de plantas silvestres, todo lo que crezca en forma silvestre alrededor o cercano al agua y donde haya animales parasitados. O sea, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, en el consumo de berro, que si uno no sabe la procedencia, conviene no consumirlo. En general se adquiere durante la época estival la parasitosis porque, bueno, el ciclo es efectivo con temperaturas un poco más altas. Se detiene en temperaturas más frías. Y el caracol necesita agua, así que habita represas, lagunas, cuerpos de agua dulce, que se han armado ya sea por afluencia de lagunas o por aguas de lluvia. Y en este esquema se muestran un poco las interacciones de los factores epidemiológicos, ¿no? Que dan probabilidad de que ocurra la fasciolosis. Entonces, por supuesto, tienen que estar las condiciones ambientales adecuadas. Tiene que haber caracoles, tiene que haber agua en el terreno y también de manera que haya provisión de materia fecal hacia ese agua o directamente la materia fecal caiga en el agua, temperaturas por encima de los 10 grados y cuanto más alta mejor, una alta carga parasitaria en los hospedadores intermediarios, es decir, todos los factores que hacen que sea posible que el ciclo ocurra. ¿Cuál es la patogenia? Bueno, ya vimos el ciclo biológico. Siempre les digo que si uno sabe el ciclo biológico entiende mucho de qué es lo que pasa con la patogenia y la patología. Vimos que hay una fase que se podría decir aguda o invasiva, que es la primera parte, que es cuando los fasciolómulos perforan la membrana intestinal y se dirigen al hígado para invadir y llegar a los canalículos biliares. Bueno, ahí hay hemorragias, inflamación, necrosis, microabscesos, vamos a ver después, esa es la patogenia, en la patología va a haber dolor, hepatomegalia. Después hay como una fase que se considera como más latente, que es hasta que llega a la etapa crónica, o la etapa de estado. ¿No es cierto? Eso dura 3 a 5 meses, o sea, se llega ahí 3 a 5 meses post-infección, que es cuando los parásitos han alcanzado la madurez sexual, es decir, ya están las fasciolas adultas, empiezan a poner huevos y además secretan prolina y generan una hiperplasia
de los canalículos biliares. Eso se acompaña de una inflamación que ahora es crónica. Puede haber obstrucción, son grandes, miden casi 3 centímetros, están en canalículos biliares, algunas caen a la vesícula biliar también. Por supuesto se forman microabscesos, hay tejido necrótico, si alguna fasciola muere también se produce una respuesta inflamatoria. Hay producción de cristales de Charcot-Leyden, aumentan mucho los eosinófilos como respuesta inmunológica. Y bueno, esas lesiones con el tiempo se pueden convertir en verdaderos granulomas huecos, caseosos. Caseoso viene como de queso, como si hubiera huecos. Entonces, verdaderos granulomas casi tumorales y con ese aspecto. Y los eosinófilos, toda esa reacción inflamatoria comienza a reemplazarse por tejido fibrótico. Entonces ahora empieza a haber tejido cicatrizal, lo cual también es un problema porque deja de ser una parte funcional del hígado. En este esquema vemos un poco cómo se llega a esa fibrosis de la que hablamos recién. Entonces acá tenemos la invasión, el tejido normal y la infección en el hígado, ¿no? En este punto. Se infecta el hígado, acá. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, comienza el parásito a producir catepsinas, productos de secreción que producen, impactan, o sea, el sistema inmunológico da una respuesta. Esa respuesta termina siendo primero de un tipo inflamatorio, pero luego se convierte en tejido cicatrizal. Comienza a haber cirrosis, o sea, el resultado final de esa fibrosis hepática, que es el tejido de cicatrización del proceso inflamatorio, termina conduciendo al hígado a una cirrosis hepática, que eso es sumamente grave. Y en cuanto a la patología, bueno, puede ser asintomática, de todo depende también, no solo de cuestiones individuales, sino también de la carga parasitaria, ¿sí? De qué cantidad de fasciolómulos nos han invadido. Durante el periodo de invasión biliar, la primera parte, la fase aguda, en general la tríada de fiebre, patomegalia y eosinofilia. Un poco lo que dijimos, dolor en el hipocondrio derecho. Bueno, ya dijimos fiebre, alergia, puede haber alergia, rash cutáneo, esas son respuestas que suelen ocurrir. Luego, durante el periodo de estado puede haber obstrucción biliar, con lo cual ahí hay trastornos digestivos, hepatomegalia también, dolor también, puede haber ictericia y también hay aumento de, como hay lesión hepática, aumento de enzimas hepáticas. Cuando se hace un perfil hepático se observa alterado. De manera que podríamos decir que la fasciolosis tiene una fase aguda donde el trastorno es fundamentalmente hepático y una fase crónica donde la patogenia y la patología es más de tipo biliar. Y lo mismo pasa con los parámetros de diagnóstico. La primera etapa es más de tipo de respuesta hepática y después ya podemos evaluar respuesta de alteración biliar. De manera tal que si hay un paciente que tiene esas características que dijimos, clínico y epidemiológica, no fiebre, eosinofilia, dolor, registro de haber comido algún alimento tipo berro silvestre que apoye el diagnóstico presuntivo, bien, acá según en qué etapa está el paciente tenemos en la fase invasiva. Todavía dijimos que tarda casi 3 meses en haber fasciolas adultas, con lo cual no podemos ir a buscar huevos en materia fecal. De manera que durante la etapa invasiva lo que nos queda hacer es serología. O sea, hay ELISA, inmunofluorescencia y después hay datos que apoyan la leucocitosis con eosinofilia, hipergamaglobulinemia y ya dijimos las pruebas funcionales alteradas. Ahora, una vez que ya ha pasado la fase invasiva y el paciente está en fase de estado, es decir, ya está establecida la fasciolosis, bueno, ahí podemos buscar a los huevos que produce fasciola en materia fecal. La eliminación de huevos es irregular, no produce una gran cantidad de huevos, o sea, hay que hacer sí o sí un seriado para aumentar la sensibilidad del método. Se pueden buscar coproantígenos, se puede hacer PCR también. Se pueden
realizar métodos invasivos como buscar líquido duodenal o biopsia de tejidos y ver si se encuentran las fasciolas o en líquido duodenal si se encuentran huevos. También hay diagnósticos por imagen que puede apoyar, tomografía, resonancia magnética nuclear, ultrasonido o ecografía. ¿Cómo son esos huevos de fasciola hepática que vamos a buscar en materia fecal? Bueno, acá tienen una fotografía, elíptico, simétrico, membrana delgada, lo van a ver muy bien en el trabajo práctico. Lo que les quiero recordar acá, que los debemos, son operculados, nací al miracidio, ya lo vimos eso. Lo que les quiero recordar acá es que los tenemos que poder identificar de Diphyllobotium latum, que son muy parecidos, no son idénticos, pero bueno, cuidado porque por ahí cuando uno todavía no está muy experto en el coproparasitológico, son parecidos, son mucho más pequeños. Fasciola es casi el doble de tamaño. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Bueno, a la izquierda está Diphyllobotium latum y a la derecha hepática, ambos operculados. Hepática es un poco más elongado, es más grande, como dijimos, y además latum tiene como un botón en el polo opuesto que, bueno, hay que buscarlo, pero se observa. Hay que mirar. Por eso son tan importantes también. Van a ver que en la práctica vamos a recalcar mucho todo lo morfológico, tipo de membrana, contenido y tamaño, porque muchas veces por el tamaño vamos a poder darnos cuenta que algo que creemos que es un determinado parásito no lo es. Para el tratamiento, bueno, fasciola se trata con triclavendazol. No siempre se consigue, eso es lo que dicen todos los infectólogos. Hay algunos datos ya de resistencia a este medicamento. Ustedes saben que todas las terapéuticas son susceptibles de generar resistencia. En Estados Unidos se ha usado otra cosa que se llama Vitional. Se ha probado la nitazoxanida, que parece con cierto éxito. Se está estudiando la artemisinina, que es un antipalúdico, se usa como antipalúdico. Y bueno, y a veces también como tratamiento es necesario hacer cirugía. Cuando hay verdaderos granulomas hepáticos y gran alteración, muchas veces es necesario recurrir a un tratamiento quirúrgico. Bueno, ¿cuál es la profilaxis? Ya sabemos a esta altura por qué está determinada la endemia. Es decir, por la presencia de reservorios, por la presencia de reservorios que albergan al adulto, los rumiantes infectados, o seres humanos infectados y materia fecal que cae al agua. Presencia de el hospedador intermediario, que son los caracoles de Gerinomnea susceptibles. Bueno, por supuesto la contaminación de las plantas acuáticas y del agua en las acequias y el consumo de esas plantas a partir tanto nuestra como de los animales. Así que bueno, hay que hacer una educación intensa de la población rural en riesgo, hay que mantener al ganado lejos de los cuerpos de agua, sanitizar las verduras, o sea, dejarlas con vinagre al 6% para destruir las metacercarias. Esto es una práctica que, bueno, donde no se puede tomar agua segura, uno no tiene forma, por lo menos servirla, o poner 2 gotas de lavandina por litro de agua, pero eso son recomendaciones generales, ¿sí? Lo de las metacercarias y el vinagre, hay autores que lo discuten. Algunos apoyan la idea de que con vinagre al 6% las metacercarias se morían. Lo que pasa es que están bastante incrustadas en las hojas y cuesta sacarlas de ahí. Lo ideal sería no comer plantas acuáticas en lugares donde además hay ganado pastando y en áreas endémicas de fasciola. Bueno, en esta fotografía se ve al ganado separado por alambres. No sé si se ven porque está muy clarita la foto, pero acá separados de cuerpos de agua, que es algo que se hace en áreas endémicas, es decir, no dejar que el ganado llegue a donde están los cuerpos de agua dulce, de manera que no tenga contacto la materia fecal con los caracoles, ¿no es cierto? Es una de las cosas que se puede hacer. Algo que no les dije es esas metacercarias que están enquistadas en las hojas, es decir, cuando las cercarias se liberan y se enquistan en las hojas, también se enquistan en pequeños soportes particulados. O sea, uno también puede infectarse tomando agua de la superficie de estos cuerpos de agua. O sea, a veces
haciendo vida natural, haciendo trekking. Bueno, uno le parece que, uy, qué cristalina y qué linda está el agua, pero existen estos peligros ocultos porque si esas aguas están recibiendo materia fecal de animales, bueno, vamos a pasar a ser susceptibles de infectarnos. En esta clase estamos hablando de fasciola, pero de muchas otras cosas, incluso, no sé, enfermedades bacterianas. Bien, hasta aquí hemos hablado de fasciola y en la próxima clase vamos a tratar el otro trematode que vamos a estudiar en la materia, en la asignatura, que es esquistosoa. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.